En los años 50, en una era de miedo y paranoia, la CIA libraba una guerra silenciosa contra el mundo. La Guerra Fría no solo se libraba en trincheras militares, también se desarrollaba en las sombras, donde la mente humana era el último territorio inexplorado. El proyecto MK Ultra nació de esta obsesión, una operación secreta cuyo objetivo era simple y macabro: controlar la mente humana. Pero nadie sabía hasta dónde podría llegar esta búsqueda insana. Todo comenzó con el Dr. Sidney Gottlieb, un hombre que parecía ser un científico respetable, pero que en realidad fue uno de los mayores titiriteros de la historia moderna. Él y su equipo estaban convencidos de que, si lograban manipular el cerebro humano, podrían transformar a cualquier persona en un arma. Querían hacer a sus agentes invisibles, invulnerables al interrogatorio y, lo más aterrador, crear asesinos programables. Lo que parecía un objetivo legítimo en tiempos de tensión política se transformó en algo impensable, un laberinto de experimentos crueles y deshumanos. Los primeros experimentos comenzaron con drogas alucinógenas. El LSD, una sustancia psicodélica recién descubierta, se convirtió en el objetivo perfecto. La CIA experimentó con soldados, prisioneros e incluso ciudadanos inocentes, sin su consentimiento. La idea era simple pero aterradora: darles una dosis de LSD a estas personas y observar cómo reaccionaban sus cerebros. No había límite. De repente, las víctimas se convirtieron en cobayas de una búsqueda por el control, algunas tan dañadas por la experiencia que nunca volvieron a la realidad. Pero el proyecto no se detuvo ahí. El LSD fue solo el comienzo. La CIA buscaba algo más profundo. Comenzaron a explorar técnicas de lavado cerebral, control de pensamientos e incluso la creación de nuevas personalidades. La línea entre ciencia y tortura se desdibujaba mientras se usaban métodos de hipnosis, privación sensorial y electrochoques para romper la mente humana. Eran experimentos sin ética, donde el único objetivo era lograr el control absoluto sobre el comportamiento humano. Todo en nombre de la seguridad nacional. O al menos eso decían. Con el paso de los años, las técnicas de control se volvían cada vez más radicales. La CIA comenzó a usar nuevas formas de manipulación psicológica, involucrando estímulos físicos, auditivos y visuales. Se realizaron pruebas de privación sensorial en instalaciones secretas, donde las personas eran mantenidas en condiciones extremas de confinamiento y exposición. El objetivo era probar los límites de la resistencia humana, empujando a los individuos al punto de la sumisión total. En algunos casos, las víctimas fueron mantenidas en completo aislamiento, forzadas a escuchar grabaciones repetitivas durante horas, mientras su percepción de la realidad se borraba gradualmente. Cuando empezaron a surgir los primeros informes sobre los devastadores efectos de estos experimentos, la CIA rápidamente borró cualquier rastro. Los científicos que se atrevían a cuestionar el proyecto eran rápidamente desacreditados o desaparecían, y los documentos eran cuidadosamente destruidos. Pero, como ocurre con muchas conspiraciones gubernamentales, el secreto no pudo mantenerse para siempre. 1973, el escándalo estalló cuando un exagente de la CIA, John Marks, reveló al mundo la existencia de MK Ultra. El gobierno se vio obligado a abrir una investigación, pero muchas de las pruebas ya habían sido eliminadas. No hubo juicio real, y muchos de los culpables nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos. Sin embargo, MK Ultra no terminó allí. Algunos afirman que los experimentos continuaron, ocultos bajo nuevos nombres y programas. La CIA nunca admitió públicamente la extensión de los daños causados, pero el impacto en la sociedad fue profundo y duradero. Los daños psicológicos a las víctimas fueron irreparables. Muchos de los que pasaron por MK Ultra nunca lograron recuperarse, viviendo sus vidas fragmentadas y marcadas por la destrucción de sus propias mentes. Víctimas y testigos de los experimentos fueron dejados para lidiar con las cicatrices invisibles que dejaron atrás, mientras el gobierno continuaba negando el alcance real del proyecto. A medida que MK Ultra avanzaba, la CIA reclutaba a los científicos más audaces.
todos ciegos al mal que estaban ayudando a crear. Entre los pocos que se atrevieron a cuestionar el proyecto, muchos desaparecieron o fueron desacreditados. La paranoia dentro de la agencia crecía, y lo que antes era una operación secreta pasó a ser una casa de la verdad. Cuando los efectos comenzaron a filtrarse fuera de los muros del gobierno, cuando las víctimas empezaron a hablar, la CIA estuvo dispuesta a hacer cualquier cosa para borrar las huellas. MKUltra nunca fue completamente revelado al público. Los documentos fueron destruidos, los registros borrados y las personas silenciadas. Pero con el tiempo, las historias comenzaron a filtrarse. Aquellos que sobrevivieron a los experimentos, que aún tenían fragmentos de su cordura intactos, contaron sus historias. El caso más emblemático fue el de Frank Olson, un científico que trabajó directamente en el proyecto y que después de una horrible experiencia con LSD, saltó desde la ventana de un hotel hasta su muerte. La verdad detrás de su muerte estuvo oculta durante décadas, hasta que sus hijos, años después, revelaron lo que realmente ocurrió. La historia de MKUltra nunca ha dejado de atormentar, y el misterio de los daños causados a miles de seres humanos, usados como conejillos de indias, sigue siendo una mancha en el legado de la CIA. El control mental, una idea que parecía absurda y lejana, ahora era una aterradora realidad, y sus consecuencias fueron más duraderas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo que quedó fue un rastro de vidas destruidas, una nación con cicatrices invisibles y una lección que nunca se olvidará. Cuando el poder intenta controlar la mente humana, los resultados son tan impredecibles como los propios pensamientos. Y así, décadas después, aún resuena la pregunta: ¿quién controla las mentes? O quizás, ¿quién puede controlar la verdad? Porque al final, MKUltra no se trataba solo de controlar a las víctimas, sino de controlar la narrativa misma. Y eso, nadie supo hasta dónde podría llegar.